Buenos días, buenas tardes para todos. Muchas gracias por habernos acompañado todo este tiempo, por su cariño, por su presencia. Hoy, Jorge, 2021, un nuevo reto nos acompaña, una segunda oleada, ya ahorita al otro lado del charco, en Europa, en Alemania, Francia, España, han cerrado muchos lugares. Ahorita en Bogotá están cerrando nuevamente y dicen que acá en Medellín también va a haber cierres. ¿Qué nos espera ahorita en este segundo pico o para muchos tercer pico de la oleada del COVID? Bueno, la vida está llena de picos, de subidas y bajadas, más grandes, más pequeñitos. A veces estamos en el cielo, de pronto la vida nos tira hacia el abismo, pero luego volvemos a ascender. Así que lo más importante no es el encierro a nivel físico, sino el que nos cerremos mentalmente. Pero, Este es una gran oportunidad para que nosotros nos salgamos del catastrofismo. pero digamos que suena muy lindo, pero el año pasado fueron meses complejos de mucho encierro, de mucho aprendizaje y sé que para muchos fue difícil y ahora ver que nuevamente puede haber una posibilidad de un segundo y tal vez un tercer encierro. ¿Cómo manejar esa situación? ¿Cómo manejar esa frustración, esa incertidumbre interior de no saber qué va a pasar, de que otra vez vamos a tener que estar encerrados? ¿Cómo manejar eso en el hogar? Mira, hay una cosa bien especial en términos generales. Tenemos una segunda ola, una tercera ola. Así como cuando hay un gran terremoto, nosotros tenemos réplicas, pero cuando ya las estructuras económicas o las estructuras de nuestros edificios o de nuestras personalidades han estado sacudidas, resquebrajadas, una réplica puede ser aún peor, Claro. sobre todo si nosotros no somos responsables, si no estamos advertidos, si minimizamos el asunto, si creemos que esto es una simple gripe, No hay que bajar la guardia. si nos cansamos, si aquí el asunto es vivir día a día con responsabilidad, con vigilancia, sin temeridad, sin terrorismo, sin pánico, estando en presente teniendo las manos firmes en el timón de nuestra vida, respondiendo por nosotros. Yo no puedo responder por el virus ni por Claro. una zoonosis. Obviamente como cultura somos en buena parte responsables, pero ¿qué hacemos a nivel personal, a nivel de la familia? Cuando hay un torrente de estos, pues simplemente escamparnos. Y cuando nos escampamos, es decir, entramos un ratico a la casa, luego nos asomamos, si hay un poquito de sol, si la lluvia ha amainado, salimos, pero si se vuelve y se larga un aguacero de la Madonna, ¿qué hago? Vuelvo y me entro en la casa. Para mí no es ninguna catástrofe, es muy importante porque vamos a tener que estar saliendo y entrando debido a la economía, es decir, Claro. que tenemos que garantizar una economía. Así que no es la disyuntiva o la salud y la economía, o la economía, es la salud más la economía, porque la economía depende de nuestra salud y si estamos sanos, pues obviamente vamos a poder mover la economía. Mira, Sucia, hay una cosa bien importante. Sabíamos, preveíamos que se venía una segunda ola. Claro. Históricamente lo conocemos. También conocimos que en esa primera gran crisis epidémica o sindémica o pandémica, como se quiera llamar, nosotros tuvimos en la segunda ola una mortalidad mucho Peor. más elevada que en la Claro. primera y todavía tenemos una tercera olita que fue importante. Guerra avisada no mata soldado, pero a nosotros nos avisaron, a nosotros nos previnieron, generalmente desafiamos, nos encontramos, empezamos a discutir, Peleamos. peleamos sobre las mascarillas, empezamos a hacer manifestaciones, empezamos a acusar a los gobiernos y más allá de los gobiernos a la misma ONU y más allá de la ONU y de la OMS, empezamos a buscar un grupito de conspiradores responsables del virus para dominar a toda la humanidad. Es decir, que empezamos a caer de un extremo de la paranoia total, ¿sí? Claro.
al otro extremo de aquí no pasa nada. Y yo creo que eso nos hizo imprudentes y nosotros lo estamos viendo en este momento. Mira, buena parte de lo que está ocurriendo ahora es responsabilidad nuestra porque no fuimos prudentes, ¿sí? Claro. Porque no tomamos conciencia de nuestros propios límites. Y ahí lo vemos. Si a día de hoy nosotros miramos las curvas, nos vamos a encontrar esto en todos los países, en Ascensos. Europa, en todos los países. Nosotros estamos entrando en un nivel de contagiosidad, y no solo de contagiosidad, sino que en la medida en que hay más contagiados, aunque no aumentara el porcentaje, nosotros vamos a tener una mortalidad mucho mayor. Y nuevamente sometemos a estrés todos los servicios de salud Claro. pública. Lo que es muy injusto, Susi, porque yo me pongo a pensar en un médico Sí, no. y en un médico que está en cuidados intensivos. Estos días subimos en Cúcuta, una ciudad colombiana intermedia, donde hubo alrededor de una veintena de muertos entre los médicos. Es ¿Sí? lamentable. Es lamentable que eso esté ocurriendo. Entonces, claro, esto es una cuestión de solidaridad. Sí. Si yo no me solidarizo con mi papá, con mi mamá, con mi vecino, con mis hermanos, pues por lo menos debería tener un poco de solidaridad con aquellos que están ofrendando su vida por Sí, nosotros, y no es solo cierto. eso, sino que están sometiendo a riesgo la vida de sus Claro. familias. Y, Claro, y viven también una profunda soledad porque han sufrido de discriminación, de maltrato por verlos como una amenaza ante la comunidad en la que ellos viven. en algunos sitios desafortunadamente es así, Sí, sí. Realmente nosotros estamos desprotegiendo a quienes nos protegen, nos han protegido la vida, sí. Pero también digamos que el gremio médico representa en cierta forma la retaguardia, ¿sí? claro, Porque es que la vanguardia somos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros con nuestras relaciones humanas? ¿Qué hacemos nosotros con nuestra nutrición, con nuestro sistema inmune? ¿Qué hemos hecho nosotros con la naturaleza? Bueno, está todo esto, pero el hecho de que los servicios de cuidados intensivos estén sobrecargados es una evidencia de nuestro fracaso. claro. Digamos que nosotros somos como un equipo de fútbol. Alguna vez hemos hablado de esa metáfora que a mí me parece muy, muy directa, ¿sí? Si nosotros tenemos un equipo que llamémoslo el del virus, ¿sí? Y tenemos otro equipo, llamémoslo el de la humanidad que tiene que afrontar el virus, ¿sí? Cuando nosotros vemos los médicos y los servicios de urgencia, ellos son como los arqueros, los Claro, porteros. Si nos están metiendo goles es porque fallaron nuestras defensas, porque claro, falló la medular y porque falló nuestra delantera. Sí, nuestra delantera es la vanguardia, poder prevenir, claro. poder anticiparnos, pero lo que está sucediendo es en buena parte un buen reflejo de que nosotros no solo no nos anticipamos, sino que generamos las condiciones para que el virus se pudiera contagiar. Porque el virus no avanza solo, el virus necesita un vector y el vector somos nosotros. Mira, si hubiéramos tenido la posibilidad masiva de un aislamiento de 15 días en todo el mundo, no existiría el virus, porque ya no habría Claro. vectores, el virus habría muerto. Pero nosotros hemos mantenido latente, permanente, la circulación Claro. de ese agente viral. Jorge, a pesar de todo este panorama, hay una pequeña luz, una pequeña luz que es la vacuna. Ahorita ya en algunos países ya se está implementando la vacunación, primeramente en el sector médico, pero ¿qué piensas tú de eso y qué hacer en este tiempo antes de que llegue la vacuna? Porque me imaginaría yo que a Colombia todavía se va a demorar en llegar. Desafortunadamente es eso, ¿no? Digamos que hay luz, que se distribuye mal, sí. Hay países que han comprado ya las vacunas y tienen reservas para vacunar más del doble de su población, sí. Y hay países que no tienen compromisos ni siquiera para la décima parte de su población.
Y esto es un absurdo, porque en un mundo no local como este, un mundo donde hay comercio, donde hay transporte, donde tenemos ese tipo de relaciones de una pequeña aldea, si hay un solo punto que no está protegido, pues eso está afectando a todos los otros. ¿De qué Claro. sirve que tengamos una vacunación masiva en unos sitios y en otros una vacunación ínfima? Eso va a mantener latente un reservorio importante del virus y va a mantener una condición endémica, posiblemente no pandémica, pero una condición endémica que es a lo que tal vez vamos a llegar. Es decir, vamos a tener que convivir con el COVID igual que hemos convivido con el virus de la gripe. Y tal vez nos vamos a tener que acostumbrar a una vacunación periódica, porque es que los virus están mutando. Sí, Pero hoy tenemos esperanza, hoy sabemos, por ejemplo, que la vacuna de Moderna tiene una protección en anticuerpos superior a la que produce el mismo virus, que esto es impresionante, sí, con riesgos infinitamente menores que los del virus. Es claro, toda vacuna tiene riesgos. Si tú te tomas una aspirina, tienes riesgos. sí, Cuando lo medimos en miles o millones de personas, vamos a decir, la aspirina es muy peligrosa y evidentemente es peligrosa porque a alguien le dio un shock anafiláctico, a alguien claro. hizo una reacción secundaria, alguien hizo un problema de coagulación. Pero igual que si te comes un trozo de salmón o de marisco que es delicioso, pues yo no puedo decir que los mariscos son muy peligrosos porque alguien hizo un shock anafiláctico. Claro, Es peligroso para algunas personas, sí, ¿sí? Es peligroso para los grandes alérgicos, es cierto. Pero cuando nosotros vemos que este virus, que no, digamos que tiene una tasa de mortalidad relativamente baja, pero cuando tú tomas en este aspecto que llamamos sindemia, ya no pandemia, es decir, todos los factores que colaboran a que el virus se multiplique y no solo se multiplique, sino que cree efectos secundarios y pueda llegar hasta la muerte, pues nos encontramos que las personas de edad tienen un 15% de riesgo. Eso es enorme. claro. Un 15 personas de más de 80 años tienen ya, por el solo hecho de su edad, un 15% de riesgo de mortalidad. Los mayores de 60 años tienen una mortalidad que posiblemente sea mayor del 5%. Y no hablemos de los hipertensos, de los diabéticos, de los que tienen síndrome metabólico, que tampoco son escasos. Claro, Digamos, hay poblaciones como México y Estados Unidos donde nosotros tenemos un índice de obesidad y síndrome metabólico enorme. sí, es Y cierto. ese es un factor que está contribuyendo, es un caldo de cultivo para el virus y para las complicaciones Es del virus. determinante en la salud. Entonces, cuando lo vemos en esa dimensión, Susi, yo me digo, es necesario que nosotros seamos conscientes de que no hay cosas exentas de riesgo, pero en medicina nosotros lo que hacemos es un balance entre el costo y el beneficio. ¿Cuál Claro, ha sido el costo del virus? En términos de vidas humanas, pero eso es lo de menos, que es muy importante, claro. En términos de la de todo. economía mundial, en términos psicológicos, Sí, porque esto ha generado un gran impacto psíquico, el catastrofismo y el terror. Yo me digo, Susi, que este no es el momento de dividirnos. Vamos a tener diferencias. Aún entre los médicos tenemos diferencias. claro. Aún frente a una sola enfermedad como el manejo del hipertiroidismo, por ejemplo, no hay un acuerdo entre los médicos. Sí, hay distintos protocolos de manejo. Entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero sí nos ponemos de acuerdo en torno a una cosa, en torno de lo fundamental. Claro. ¿Y qué es lo fundamental en este momento? Para mí no quien tiene la razón, lo fundamental es la vida humana, cada vida vale un infinito. Y a veces somos como indiferentes y minimizamos. Y entonces lo ponemos en una curva estadística y no es que apenas se muere el 0,1 o el 0,3% o el 0,5%. Pero si entonces ese 0,5% está tu mamá, tu papá, tu hermano, tu amigo, tu profesor, tu maestro, tu vecino, Sí, pues realmente eso yo no la puedo poner en una curva estadística claro. simplemente. Así que si yo puedo evitar muertes prematuras, porque es que
Yo puedo tener una diabetes, pero ¿quién dijo que por tener una diabetes que posiblemente tiene un componente genético importante, yo soy culpable y entonces a mí me tiene que dar el virus por tener una diabetes y me tengo que Sí, morir? Porque un diabético puede vivir 60, 70, 80 años bien manejado, pero obviamente si viene el virus, su claro. posibilidad de supervivencia disminuye. Entonces, como gente que tenga diabetes, hipertensión, lo que sea, aún obesidad, como gente que está todavía en la plenitud de su vida, de su productividad, lo condenamos irresponsablemente a muerte porque es que esos son los cofactores. No, yo no soy un cofactor, no. Yo realmente soy un ser humano y como ser humano, qué bueno es que yo no me muera prematuramente. Es Es cierto. que cuando todavía no se ha acabado el aceite del candil, bueno, llega un día en que se acaba el aceite y entonces se nos acaba el aceite y se nos acaba la vida. Asumámoslo, pero que pase un ventarrón y me apague la vida antes de Sí. tiempo, y si yo puedo evitar esa tempestad, esa tormenta, ese viento que está apagando la llama de la vela de mi vida, entonces qué bueno que lo pudiéramos hacer como una cuestión de solidaridad con los otros. El virus cada vez está más cerca, cada vez se acerca más al círculo personal. ¿Qué podemos hacer para mejorar la inmunidad en casa? ¿Qué podemos hacer para mejorar, digamos, el estrés, para controlar el estrés, la ansiedad, de pronto el miedo, la angustia, en diferentes aspectos? Porque digamos que no solo se teme por la salud, sino también por un cierre en la economía. ¿Qué hacer en casa? A ver, yo creo que nuestra casa es la tierra y lo que yo hago en la casa lo hago para todo el mundo, lo hago para la vida, para la tierra. Lo primero es que todos seamos responsables de todos. Yo no lo hago solamente por mí mismo, lo hago por mi mamá, lo hago por mis hijos, por mis hermanos, por mis vecinos, en última instancia por la humanidad. Sí, Así que es contar una cosa claramente: lo que tú haces por ti, lo haces por la humanidad. En segundo lugar, el sistema inmune es un sistema de autorreconocimiento a nivel humano también, no solo a nivel personal. Nos reconocemos, nos atacamos. Cuando yo veo la cantidad de noticias falsas claro. y destructivas, la cantidad de críticas absolutamente injustificadas, cuando yo veo que la gente ataca la ciencia, millones de científicos en todo el mundo trabajando día y noche cooperativamente para encontrar una solución, y simplemente meten en el cajón de la basura todo lo que se relaciona con la ciencia. Cuando yo veo que nosotros consideramos una medicina buena y una medicina mala, no una medicina oficial y una medicina alternativa. Y cuando observo cómo esos grupos se enfrentan y se devoran, yo digo, Dios mío, estamos perdiendo el sentido de supervivencia. Claro. Cuando yo divido el mundo entre los que se vacunan y los antivacunas, no, las cosas no son así en esa dimensión. Busquemos algo que pueda fortalecer el sistema inmune, que pueda fortalecer nuestra economía. Y para hacerlo también, busquémoslo a nivel personal y a Sí. nivel familiar. Primero, para mí, la clave mayor de tu sistema inmunológico es tu estado anímico. Es lo que te anima, lo que te mueve, es ponerle el alma a la vida. Cuando tú te empiezas a congelar, es como cuando tú te enfrías, que te resfrías y te da una gripe, ¿sí? O te da una neumonía. Sí, claro, es eso. Cuando hay frío en las relaciones humanas, cuando hay frío afectivo, cuando nos quedamos congelados por el miedo, cuando perdemos la confianza, se paraliza nuestro sistema inmune. Aquí es ir derretir el miedo. Eso es lo primero que yo haría. Y derretir el miedo, nos vamos a morir, sí, más tarde o más temprano, pero qué bueno es que no nos tengamos que morir prematuramente y que para ello nos podamos proteger sin quedarnos congelados por el miedo. Entonces, primero, derretir el temor. Y derretir el temor es descongelarnos.
descongelar el amor, descongelar la fraternidad, descongelar la confianza. Hemos insistido mucho en cosas que pueden tonificar el sistema inmunológico y que se refieren a nutrientes y a química, que está muy bien, ¿sí? El zinc, la vitamina C, la vitamina D, tal vez la quercetina, la melatonina, algunas cosas que ya sabemos que son coadyuvantes y que son protectoras y que minimizan el efecto deletérea del virus, como por ejemplo la ivermectina. Quién sabe si también el dióxido de cloro dado en la dilución adecuada, que no sea riesgoso y con la adecuada vigilancia. Es decir, que tenemos muchas propuestas, los mismos antiinflamatorios para evitar luego todo ese incendio de interleuquinas, los esteroides, algunos esteroides como la dexametasona, ya en etapas muy avanzadas, digamos que tenemos criterios para el manejo, pero más allá del manejo de suplementos, el manejo preventivo alimentario y químico, nosotros tenemos una gran prevención y esa prevención es, en primer lugar, lograr la respuesta de relajación. Claro. Porque cuando tú estás relajado, entras en economía energética, no hay desgaste. Hay un eje que es el eje entre la epífisis y el timo, que es el eje que va desde la melatonina. Nosotros sabemos que la pausa de la melatonina favorece la respuesta de relajación y tonifica el sistema inmunológico. Mira, dormir bien. Yo digo, dormir bien es el primer medicamento para el sistema inmunológico. El sistema inmunológico se cae cuando tú no duermes adecuadamente. El organismo tonifica el sistema inmune y todos los sistemas de autorreconocimiento y de autorreparación si tiene la pausa. Si no tenemos pausa, y la principal pausa es el sueño, Claro. realmente nuestro sistema inmune se altera mucho. Lo otro es meditar. Es que meditar aumenta la longevidad, meditar mejora el sistema inmunológico, meditar crea la respuesta de relajación, meditar mejora la atención, la concentración, hasta el rendimiento físico, hasta el rendimiento deportivo, Es una lo maravilla. mejora la meditación, ayunar, ya lo sabemos, y tú le permites al organismo de una manera juiciosa y vigilada claramente, no de cualquier manera, pues le permites al organismo entrar en pausa para que se desintoxique, para que elimine las Claro. toxinas, automáticamente tú estás quitando cargas, sobrecargas sobre el sistema inmunológico, estás mejorando la calidad de tu mucosa intestinal y de tus procesos de absorción. Entonces, mira, la dieta, el ejercicio, el sueño, la meditación y sobre todo el amor hay que cultivarlo. Si no Es cierto. cultivas el amor, pero claro, el amor es que tú te consideres, que te tengas cariño también, que te trates con cuidado, que te trates como un buen amigo. Yo le digo a la gente, sean buenos amigos de ustedes mismos, porque si no van a haber enemigos por todos lados y entonces se van a matricular en el ejército de los pro y de los antis y van a tomar partido por los unos o por los otros y no por ustedes mismos, que también son humanidad. Así que tenemos otro tipo de cosas que fortalecen nuestros sistemas de autorreconocimiento. Jorge, entonces para resumir tenemos responsabilidad. Si me cuido, te cuido. Segundo, tenemos el estado anímico, esas emociones negativas que de pronto nos afectan nuestro sistema inmunológico. Entonces, a cultivar el amor, a cultivar esos sentimientos de alegría, de fraternidad, de compañerismo. Tenemos también el ayuno con una buena alimentación, un buen seguimiento, el ejercicio también muy importante y la respuesta de relajación, que me parece algo maravilloso, la meditación, esos momentos de pausa, de tranquilidad. Y por último y no menos importante, cultivar el amor, algo tan importante en nuestras relaciones humanas, esa relación con nosotros mismos, nutrirla, cuidarla, cultivarla y finalmente se va a ver reflejado también en nuestro entorno. El primero, el último, todo está en el amor. El amor es la clave mayor del alma que somos.
es como el agente de cohesión, de fraternidad, de unión, no solo a nivel de la familia, sino a nivel de nuestras células, a nivel de nuestro sistema inmune. El amor es la clave del autorreconocimiento, de la aceptación, de relaciones basadas en la fraternidad, en el equilibrio, y el amor es la clave mayor del alma. Podemos decir que el alma es puro amor en movimiento, es puro servicio. Por eso, qué bueno que todos sigamos siendo lo que somos, un alma. Somos un alma y recuerden que pueden visitar nuestro sitio web unalma.com, pueden ver muchos contenidos muy especiales, meditaciones, artículos muy interesantes que Jorge ha escrito, así que los esperamos unalma.com porque somos un alma.